Pues buen día a todos. Buen día a toda la gente que nos acompaña el día de hoy en este evento, yo diría por demás interesante, organizado por el Instituto de Aspen de México, con uno de los personajes políticos más representativos de nuestro país, yo diría tal vez de Latinoamérica, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien ha tenido una trayectoria como político impresionante, y yo diría sobre todo impresionante por el hecho de que siempre ha demostrado un interés por México, siempre ha destacado su trabajo por México, siempre ha antepuesto el interés nacional al interés personal, y esto le da una autoridad moral y una legitimidad para hablar de nuestro país. Como ustedes saben, el Instituto Aspen, en inglés Aspen Institute, fue creado, fundado allá por el año 1949 con la finalidad de provocar diálogos para platicar sobre los problemas más críticos de la sociedad en aquel momento, y se desarrolló para proponer soluciones a esos problemas y luego trabajar en la implementación de esos problemas. Una parte muy importante del Instituto Aspen es justamente invitar a personajes de este calibre. Lamentablemente no hay, o sea, no salen en maceta el tipo de personaje que tenemos hoy con nosotros, y pues es invitar a este tipo de personajes para provocar el diálogo, invitar a personas, a intelectuales, a técnicos, a científicos, que opinen de manera diferente con la finalidad de provocar el diálogo y así encontrar soluciones para los problemas que nos aquejan. El día de hoy vamos a moderar este evento, el embajador Berruga y yo, con la finalidad de hacerlo, pues, con la finalidad de provocar mayores preguntas. Evidentemente va a haber preguntas y respuestas, como siempre las hay, y como es sabido, pues tenemos el público que se conecta directamente a este evento, más el público que está en todas las redes sociales y canales de televisión que nos acompañan. Bienvenido, gracias por aceptar esta invitación, ingeniero Cárdenas. Es muy importante para nosotros escucharle. Gracias, embajador de Berruga, por estar con nosotros. Y pues el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano no requiere de presentación. Todos los conocemos que es uno de los políticos más destacados que tiene nuestro país, hijo de un presidente de la República, fundador de partidos políticos, jefe de gobierno de la Ciudad de México, entre muchos otros cargos muy destacados, entre ellos en el estado de Michoacán. Pero cualquier cosa que diga el ingeniero Cárdenas puede limitar la experiencia que tiene, que es política en el más alto grado, pero cultural y social a lo largo y ancho de la República Mexicana. Entonces, para empezar, ingeniero Cárdenas, y abrir boca en este evento,
¿Por qué no nos platica un poco de cuál ha sido su experiencia? Se ve usted mucho más joven de lo que es, pero ¿cuál ha sido su experiencia a lo largo de toda su vida en relación a México? ¿Cuáles son las virtudes y los problemas más críticos que enfrenta nuestro país en base a su experiencia? Bueno, primero quiero agradecer la invitación del Instituto Aspen para estar esta mañana con ustedes. Agradecer desde luego que esta coordinación de la reunión la lleve Gerardo del Valle y el embajador Enrique Berruga. Es una distinción para mí que ustedes sean quienes conduzcan esta sesión. Saludar con gusto y con afecto a todos los que nos estén viendo y escuchando. Bueno, pues, ¿qué puedo decirles? Esto es, he estado, he tenido inquietudes de carácter social, de carácter político desde muy joven, yo diría que desde adolescente. He participado primero en cuestiones de orden técnico, más vinculados con mi profesión y con el desarrollo regional, que es en donde me desempeñé principalmente en el terreno profesional. Soy ingeniero civil y a partir de 1976 he estado ya participando de manera directa en las cuestiones político-electorales por un buen tiempo. Ahora estoy fuera de lo electoral, pero siempre interesado en cuanto a mi actividad política, en ver cómo se desarrolla el país y siempre buscando que nuestro país tenga y tuviera un desenvolvimiento de carácter democrático. Esto es donde el objetivo principal de la acción política fuera el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en general y desde luego un desarrollo independiente para nuestro país. Debo decirles que como muchos mexicanos, yo creo que todos o casi todos, estoy preocupado por la situación del país. Esto es, me preocupa que exista una proporción muy alta de mexicanos en condiciones de pobreza, que se esté incrementando la desigualdad social. Este es el ingreso concentrándose en grupos cada vez más reducidos de la población o excluyendo a grupos cada vez más amplios de la población de los beneficios del desarrollo y de la acción pública. Me preocupa que tengamos ya un buen número de años con un crecimiento económico muy exiguo, aparte de la caída, una muy fuerte caída en relación al Producto Interno en el 2020, pero tenemos todavía un crecimiento muy bajo, esto es totalmente insuficiente para atender a las necesidades de pues 130 millones ya de mexicanos que somos actualmente. Me preocupa, como seguramente a todos también, la extensión de la violencia, la inseguridad a lo largo y ancho del país, y creo que pues nos corresponde a todos buscar los caminos para resolver estos problemas, estos y otros. Esto es cómo mejorar la educación, cómo mejorar los servicios de salud, cómo aprovechar mejor los recursos del país, el recurso humano, los recursos naturales, la infraestructura productiva con la que ya cuenta el país, cómo recuperar también pues un camino de desarrollo, de crecimiento de la economía, de expansión de la infraestructura para contar con mejores servicios en todos los sentidos. En fin, esto es lo que fundamentalmente me preocupa y creo que es a partir de un diálogo como este que está propiciando Aspen México, un diálogo para buscar pues entre muchos, entre todos sería lo más deseable, los mejores caminos para resolver los problemas del país. Me preocupa y aprovechando que está coordinando también esta reunión el embajador Berruga,
Me preocupa pues yo diría el alejamiento de México, o que México no tenga una política exterior suficientemente activa, sobre todo diría yo de acercamiento con América Latina, de buscar efectivamente caminos y dar pasos para una mejor integración política y económica, para aprovechar las potencialidades que como gran bloque demográfico, de recursos, productivo, podríamos tener si América Latina pudiera caminar más o menos unida en la búsqueda de mejores condiciones de vida para sus poblaciones. En fin, esto es lo que me preocupa y creo que en torno a esto podíamos tener la conversación de hoy, Gerardo, embajador. Sin duda. Yo quisiera comenzar preguntándole, ingeniero, yo tengo la impresión de que en estos últimos 3, 4 años, probablemente un poco más, ha habido un vapor retórico, déjeme decirlo, muy acentuado, muchos decibeles, mucho ruido, que podríamos separar de lo que son las realidades del país o las realidades políticas del país. Ha llevado a una polarización, pero quizás sea mucho más en las imágenes que en lo que son las realidades. En ese sentido, hay una cuestión, a mí me parece que es muy importante, digamos, desentrañar, entender bien. Yo observo que en los últimos años ha habido una mayor incursión del crimen organizado en la política, ha ido creciendo. Esto, entre las preocupaciones que usted manifestaba, bajo crecimiento económico, creciente pobreza, etcétera, usted no mencionó, ¿es algo que omitió por alguna razón o le parece que no estamos entrando en ese camino, digamos, en la parte político-electoral del crimen organizado en México? Bueno, sin duda tenemos presencia del crimen organizado en nuestros procesos electorales y esto es algo que tenemos que erradicar, que evitar que suceda. Y es grave, sin duda es grave porque pues yo diría que a lo largo y ancho del país son cada vez más extensos los territorios de los que se va apoderando el crimen organizado. Esto es principalmente, yo diría, a partir de controlar municipios y me parece que la única forma que tenemos para combatir el crimen organizado, para erradicar la delincuencia, es primero planear, es decir, primero estudiar, tratar de conocer lo más posible y lo más preciso el problema. Yo creo que tenemos, pues que diría yo, por lo menos 20 años de estar, de recurrir a las Fuerzas Armadas y de estar haciendo lo mismo una vez y otra vez y otra vez. Y bueno, si se hace lo mismo para tratar de enfrentar un problema en particular, pues lo más probable es que los resultados sean los mismos. Y por eso ha sido, desde mi punto de vista también, totalmente insuficiente el combate que se da contra la delincuencia organizada. Trátese de cuestiones electorales o trátese simplemente de la presencia del crimen organizado a lo largo y ancho del país. Entonces yo creo que se tiene que hacer un plan. Yo aquí partiría de señalar que a mí me parece que tendríamos que retirar a las Fuerzas Armadas del combate a la delincuencia, que tendría que partirse de un cuerpo bien organizado, bien dotado de los elementos necesarios, pero con mando civil. Tendría que ser una sustitución gradual, desde luego, de las Fuerzas Armadas por este cuerpo debidamente organizado, pero tendríamos que partir de un plan. Esto es, ¿qué tiene que hacer las distintas categorías de gobierno? El gobierno federal, los gobiernos estatales, los municipales. ¿Qué tiene que hacer la sociedad organizada? Y en este caso, pues tener objetivos, plazos, recursos asignados, rendición de cuentas. Me parece que esto es muy importante, rendición de cuentas, y entender que solo una acción
conjunta y coordinada de gobierno y sociedad podrá erradicar el crimen desde mi punto de vista. ¿Y qué quiero decir también con esto? Quiero decir que tendríamos que ir recuperando territorios a partir de sustituir la presencia del crimen organizado por una presencia de Estado y sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir en cada municipio, en cada porción del territorio, proyectos productivos, infraestructura, mejores escuelas, mejores servicios de salud, proyectos, programas culturales, en fin, pero a partir de una presencia permanente. Entonces tenemos que ir barriendo el territorio a partir de ir ganando presencia del Estado y de la sociedad. Entonces, no es que haya yo omitido, simplemente cuando hablé de la, simplemente mencioné la inseguridad, la delincuencia, pero me parece que yo diría que es el gran problema que tenemos por cualquier parte del país. Donde pongamos el dedo en un mapa del país, ahí tenemos problema de delincuencia. Y por otro lado, me parece que nuestros procesos electorales, más allá de la reforma electoral que se esté pretendiendo hacer y que no entro en este momento en ello, bueno, tenemos que lograr, y aquí entran las autoridades, tenemos que lograr que no haya en los procesos electorales ni dinero sucio, sea del crimen organizado o sea de cualquier otra procedencia, ni tampoco intromisión de funcionarios en tratar de inclinar, de acuerdo a sus preferencias, en los propios procesos electorales. Pues, ni dinero sucio, ni presencias indebidas en los procesos electorales. Es un tema muy importante el que acaba usted de mencionar, ingeniero, y además ha sido siempre usted reconocido como un demócrata y uno de los grandes defensores de la democracia. Y hablando de temas polémicos en este momento, o que están despertando polémica en la legislatura y en la opinión pública, es la nueva, pues es la reforma electoral que se ha presentado ya al Congreso, en donde algunos argumentan que fortalece la vida democrática y otros argumentan que sin duda sería un retroceso. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, Gerardo, primero, no he leído con toda el cuidado y la profundidad que debiera esta reforma electoral. Pero por lo que se ha estado discutiendo, bueno, yo considero que el tener una integración de la Cámara de Diputados a partir de la representación proporcional, esto es de los plurinominales, pues me parece que estos deben subsistir, esto es que debemos tener esta representación proporcional, que es la forma de garantizar presencia de minorías, independientemente de que sea, como tenemos actualmente, 5 circunscripciones, o que sea 32, esto es una circunscripción por estado. Pero me parece que no debiera eliminarse la representación uninominal, que es finalmente la representación geográfica, es la representación del territorio. Si son 300 distritos, tampoco discuto si nos gustan 300, si queremos más o si queremos menos. Si queremos que haya igual número de diputados uninominales y plurinominales. Independientemente de los números, creo que la representación en la Cámara de Diputados debiera ser tanto de representación uninominal, o sea, por distritos, por territorios, como de representación proporcional, donde se abre el acceso no solo a las mayorías, sino también a las minorías. Esto por una parte. Por otro lado, me parece que debemos tener en cualquier condición una autoridad electoral autónoma, esto es independiente, no insertada en ninguna dependencia del gobierno y no presidida por ningún funcionario del Ejecutivo Federal. Me parece que esta es también una condición de la autoridad electoral
que debemos tener: autonomía de la autoridad electoral y representación tanto uninominal, o sea, por territorio, como plurinominal, para tener también garantizada la representación de las minorías. Se está planteando, ingeniero, en esta reforma, siguiendo el hilo de lo que planteó Luis Gerardo, que los consejeros electorales sean elegidos, digamos, como si fuera elegido el presidente de la República, de manera abierta a nivel nacional. ¿Qué opinión le merece esa propuesta? Bueno, aquí me parece que lo importante sería que encontráramos, y no creo que la elección directa lo sea, un procedimiento de elección donde se despartidice Ese es el problema, ¿sí? la elección. Me parece que esto sería importante. No tengo receta, pero creo que tendríamos que buscar, y aquí pues entraría un diálogo principalmente diría yo, entre quienes han estudiado más las cuestiones electorales, quienes han estudiado desde el punto de vista académico, qué se hace en otros países, cómo se garantizan la imparcialidad, en este caso, de quienes vayan a funcionar en una forma o en otra como jueces o como funcionarios que deben tener imparcialidad frente a la cuestión partidaria. Incluso está el debate, ingeniero, que se suscitó de ayer a hoy, que tiene que ver con quién arma el padrón electoral, es decir, quién va a conducir digamos, todo lo que es el empadronamiento de los ciudadanos. Por eso creo que ahí debe mantenerse una autoridad electoral autónoma. Absolutamente. Independiente de la política diaria del gobierno y del Estado en términos más amplios. Ahora, hay y digo, muy, muy atinado los comentarios, ingeniero, y nos dan la oportunidad de reflexionar al respecto. Y la pregunta, a lo mejor para cerrar el tema electoral, a menos de que a lo mejor tenga alguna otra pregunta, pero acá el tema es, existe hoy esta controversia en relación al Instituto Nacional Electoral, en el sentido de su trabajo, la labor que ha hecho en México. Algunos dicen que tiene temas que mejorar, pero que ha sido de alguna manera la mejor solución que hemos encontrado. Otros consideran que el Instituto Nacional Electoral es un instituto fallido y que hay que, sin duda, renovarlo de manera importante, drástica. Usted que ha participado digamos, en diversos procesos electorales previos a la creación del INE, inclusive cuando los procesos los manejaba la Secretaría de Gobernación, a la participación del INE, ha habido una evolución favorable. Debemos de reconsiderar todo el sistema electoral desde las bases, o son temas puntuales los que habría que abordar. Es pregunta. Gerardo, primero, yo considero que es a partir de la elección intermedia de 1997 cuando se han contado bien los votos. No quiero decir que haya sido ni esa ni las posteriores, elecciones perfectas, porque ha habido, como lo señalé hace un momento, dinero sucio, intromisión de funcionarios en cuestiones que no debieran haber intervenido. Incluso está el dictamen del Tribunal Electoral de 2006, cuando dice que hubo la intromisión indebida del presidente de la República y que esto pudo haber, así lo dicen ellos, distorsionado el resultado final. Bueno, pero hay que cuidar esto. Pero después de 97, en ninguna elección, ni siquiera en la de 2006, se ha
presentado ningún reclamo por haberse contado mal los votos. Hay reclamos por dinero sucio, Pemexgate y todo lo que nos guste. Hay reclamos por la intromisión incluso del presidente de la República en el proceso de 2006, pero no hay ningún recurso presentado por partidos políticos porque se hayan contado mal los votos. Entonces, esto ya es un avance. A mí me parece que esto es, entre otras cosas, producto de una autoridad electoral. Seguramente no nada más de eso, pero el que tengamos una autoridad electoral autónoma me parece que ha sido un factor que ha garantizado que por lo menos los votos se cuenten bien, que ya es un avance. Antes del 97, puedo afirmar que no se contaban bien, y no por elecciones donde yo haya participado, sino porque me tocó ver muchas elecciones donde evidentemente la violación del voto era más que clara. Bueno, entonces yo creo que esto es algo que tenemos que ver, y es difícil decir que no haya intereses en la designación de los funcionarios que habrán de encabezar el Consejo Electoral, o como se vaya a llamar, si es que se le va a cambiar. Por otro lado, pues todo organismo puede mejorarse, y creo que en este caso quienes han participado en las organizaciones electorales serían una fuente de información, yo diría, buena, muy buena, y no me refiero solo a quienes han participado en el órgano nacional. Hay mucha gente que ha participado en los órganos estatales, electorales, que tiene experiencia de qué ha funcionado bien y qué no ha funcionado suficientemente bien. Entonces yo creo que hay que recurrir a estos, y habría que abrir un amplio diálogo antes de llegar a una propuesta definitiva en torno a cuál debe ser la reforma en materia electoral y cómo debe integrarse, qué funciones debe tener, qué facultades debe tener la autoridad electoral. Si debemos tener una autoridad centralizada, como parece que se está proponiendo, o debemos tener una autoridad electoral pues más descentralizada. Yo me inclinaría por esto, por tener una autoridad electoral más descentralizada también, en función de que somos una república federal. Entonces me parece que el descentralizar en este sentido es siempre un avance de carácter democrático. Sí, sin duda es una discusión amplísima y que, pues qué bueno que se dé, pero me parece que no tenemos que derrumbar todo el edificio para poder construir lo que queremos. A lo mejor hay que remozarlo o meterle una manita de gato, como solemos decir. Una pintadita nada más. Una pintadita en algunas cosas, ¿no? Cambiarle las ventanas o el aire acondicionado, depende de lo que requiera, pero no a lo mejor todo, no, no para sacar una uña enterrada le cortan uno la mano, ¿verdad? Así no es necesario. Esto me da pie para hacerle una pregunta. Previo a la conversación el día de hoy con usted, ingeniero, he estado hablando con mucha gente y casi preguntándoles qué le preguntarían ustedes al ingeniero Cárdenas. Y ha surgido por ahí una cosa un poco rara, a lo mejor parecería un poco vaga, pero creo que pocas personas se le puede preguntar una cosa tan compleja como esta, como usted. Y la pregunta es muy básica. ¿Para qué sirve la política en México? Es decir, ¿qué valor agregado le aporta la política en México? Cada día está más politizada la gente, las estaciones de radio, los comentarios, bueno, la televisión, todo el mundo habla de política. Pero, ¿qué valor le está aportando a México la política tal como la tenemos? Se hablaba tradicionalmente de la paz social, la gobernabilidad, pero también esas cuestiones están muy cuestionadas, es decir, la gobernabilidad del país está pues, muy en el aire en cuanto a lo que hablábamos hace un momento de, por ejemplo, la inseguridad, el federalismo, mencionaba usted, hay muchos temas que pareciera que hemos ido perdiendo terreno, pero ¿cuál sería el valor agregado de la política o cuál debiera ser usted que, digamos, ha sido un abogado de la democracia tan consistente en su yo vida? creo que en términos generales, embajador, una aportación de la política es abrir opciones sobre, pues sobre todo, sobre todas las cuestiones. Bueno, uno, entender primero que política no es nada más la parte electoral. De acuerdísimo. Primero, no es solo la parte electoral. Entonces, yo creo que la política
nos abre opciones. Esto es, y por cierto, en este aprovecho, algo preocupante también en la vida política del país actualmente es que los partidos políticos, y aquí digo todos, ninguno tiene una propuesta de un proyecto de país. Esto es, ninguno nos está diciendo qué tipo de sociedad pretende desarrollar. Una sociedad estratificada, con castas, como fue tradicionalmente Exacto. la India, o qué tipo de sociedad se quiere, una sociedad igualitaria, ¿en qué sentido? Sí, una monarquía absoluta, o sea, cualquier cosa puede ¿Qué ser. tipo de gobierno se puede tener? Sí. Si es un gobierno presidencial, si es un gobierno parlamentario, en fin, qué tipo de economía, es decir, cómo queremos que se desarrolle la economía. Entonces, la política nos abre opciones sobre todas estas cuestiones. Es decir, unos pueden estar de acuerdo en una economía, eh, pues, como la que hemos tenido en estos últimos años, como dicen los economistas, cíclica, o como se propone por otros también, que sea una economía contracíclica que privilegie el crecimiento de la propia economía. En fin, yo creo que la política nos abre justamente las opciones. Entonces, qué tipo de, cómo manejar la industria, cómo manejar la agricultura, qué hacer, qué ¿Y no hacer. a qué atribuye usted que no haya esos planes? ¿Es una deficiencia simplemente de los partidos o que la discusión es pobre? ¿Cuáles serían los...? Bueno, primero la discusión política o la discusión de políticas es pobre, porque si no hay propuestas Pues sí. de qué economía quiero, qué sociedad quiero desarrollar, cómo quiero combatir la delincuencia, cómo pretendo que México se inserte en lo internacional, en fin, todo esto, y sobre cada tema podemos abrir 1000 opciones. ¿Qué Correcto. política cultural? ¿Cómo manejar los medios de información en esta época? Si debe haber privados y públicos, si no debe haber público, en fin, todo esto son discusiones pues que valdría la pena realmente invitar al debate porque, y el debate tiene que ser en función de cómo estamos, tomar experiencias del pasado sin pretender repetirlas mecánicamente. Esto es, no vamos a repetir las condiciones que hubo en otras épocas para dar pasos efectivos hacia adelante, pero sí podemos ir, bueno, se hizo con este espíritu, con este ánimo, y algunas cosas se pueden retomar, pero repito, no para hacerlos mecánicamente. Pero yo creo que esto es lo que nos abre la política. Sí, sí. Ha mencionado algunos temas fundamentales en la problemática nacional, ingeniero, y pocas gentes como usted me parece que tienen la legitimidad para opinar sobre un proyecto de nación. Y pocas gentes tienen la legitimidad para opinar sobre un proyecto de nación porque pocas gentes tienen el conocimiento que tiene usted del país. Y para opinar, me parece que primero hay que conocer, y eso es lo que provoca la legitimidad. Y al inicio de esta charla, mencionaba usted, una de sus grandes preocupaciones es la pobreza, el incremento de la brecha entre los ricos y los pobres. Y comparto su preocupación. Y luego hay estas dos vías que en muchas ocasiones se oponen y no tendrían por qué oponerse, en donde algunos lo que dicen es hay que provocar más riqueza para que entonces esa riqueza se derrame en las distintas clases económicas, porque yo creo que ya hablar de clases a lo mejor es pasado de moda, es volver a las castas, como usted lo mencionaba, pero simplemente algunos mencionan hay que provocar que se genera mayor riqueza por los ricos para que entonces esa riqueza se derrame hacia los que menos tienen.
Y otros lo que señalan es, eso nunca va a suceder por el egoísmo que manifiestan los privilegiados, por la frivolidad que manejan los privilegiados, y entonces la derrama nunca existe, y entonces es el gobierno el que debe de encargarse de redistribuir el ingreso. Y apunta usted a este tema como una de sus más grandes preocupaciones, entendiendo que en México existe una gran disparidad entre los que más tienen y los que menos tienen en el entorno económico mundial. Seguramente no somos los que peor estamos, pero no hay una buena distribución del ingreso. Entonces, ¿cuál es su visión con esta conocimiento que tiene del país? ¿Cómo podríamos lograr cerrar la brecha? ¿Será un tema híbrido dentro de este proyecto de nación? Porque tenemos grandes virtudes, grandes cualidades como nación, y este tema de la brecha económica pues es una de las cuestiones que más nos duele. Yo creo, Gerardo, que para cerrar la brecha de la desigualdad y para combatir la pobreza que hoy afecta a más de la mitad de la población del país, se tendría o se tiene que fomentar la creación de empleo formal. Empleo formal, más allá de que haya un ingreso, un salario digno para el trabajador, para sostener adecuadamente a la familia, bueno, también quiere decir prestaciones sociales, servicios de carácter social. Yo creo que en la época en la que nos encontramos, políticas específicas de fomento al empleo, y esto tiene que ser a partir de proyectos tanto públicos como privados. Y si no hay inversión pública, no habrá inversión privada suficiente. Ahora, no quiero decir con esto que el Estado se haga dueño, como se dice, de los medios de producción, pero sí tiene que tomar la iniciativa en muchos casos para impulsar desarrollos regionales, para impulsar desarrollos de ciertos sectores que pueden ser clave, que pueden ser estratégicos en el desarrollo de nuestra economía. Bueno, todo esto me parece que es como podemos combatir tanto desigualdad como pobreza, esto es con empleo formal a partir de ¿qué? De desarrollos regionales, de integrar nuestras cadenas productivas, de ampliar los servicios de seguridad social. ¿Sí? Ojalá pudiéramos ir avanzando hacia una seguridad social de carácter universal, lo cual requiere también elevar la calidad de pues, una serie de servicios. En paralelo a la seguridad social, pues de los servicios educativos, entendiendo que la educación, más allá de una acción de justicia social, pues es también un factor fundamental del crecimiento económico. Y tenemos también que pensar en que gente más preparada, gente mejor capacitada, pues va a contribuir mejor al desarrollo general del país. Entonces, yo creo que es empleo formal, seguridad social, educación, salud. En el caso de la seguridad social, pues todo lo que tiene que ver con pensiones y con las buenas condiciones de los sitios de trabajo, etcétera. Pero yo creo que es por ahí. Y ahora, detrás de todo esto, pues está la necesidad de inversión. La inversión ha sido en estos últimos años insuficiente en función de las necesidades del desarrollo del país y más que del desarrollo así visto en frío, el desarrollo en función de mejorar las condiciones de vida de la gente. Entonces, detrás de todo esto se requiere inversión
en algunos casos, pues yo lo que he escuchado de los que se dicen conocedores es que requerimos elevar la captación fiscal. México tiene una de las captaciones fiscales más bajas, la más baja en la OCDE, Sí. de las más bajas incluso en América Latina, para no compararnos con ningún país de los que se llaman desarrollados. Entonces, requerimos, pues, nos guste o no nos guste, una reforma fiscal, una reforma hacendaria, que sea la que nos permita contar con los recursos suficientes para impulsar desarrollo. Y desarrollo quiere decir educación, salud, trabajo formal, aprovechamiento de nuestros recursos naturales, aprovechamiento y mejor integración de nuestras estructuras ya productivas que tenemos y que son importantes, mejor infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles que ahora están de moda, etcétera, etcétera. Sí. Ingeniero, recientemente los chilenos, quizá ya en un acto muy, digamos, radical, desesperado, decidieron generar un Congreso Constituyente y de hacer borrón y cuenta nueva, crear una nueva constitución en su país. Ya estamos viendo lo complicado que es, porque los acuerdos son muy difíciles de lograr, en fin, incluso la misma construcción o el diseño de la constitución es una cuestión extremadamente compleja. Sin llegar tan lejos en México, ¿usted siente que estamos acercándonos o tenemos ya la necesidad de ir replanteando un nuevo pacto social? ¿Qué le corresponde al Estado? ¿Qué le corresponde a la iniciativa privada, a la sociedad civil? En fin, que tengamos más claras digamos, las contribuciones y las responsabilidades de cada área de la sociedad mexicana. Yo creo que sí, embajador. Yo creo que sí tenemos que ir pensando en algún momento en que habrá que hacer pues una revisión profunda y en su caso una reforma profunda de la Constitución. Ahora, no se trata, y ya existen incluso, de propiciar un ejercicio académico. Que me gusta para el artículo 1 y que para el 2 y que para el 25. Sí. No se trata de eso. Pero si no tenemos un proyecto de nación, correcto, es decir, la Constitución tendremos que adecuarla al proyecto de nación que queramos desarrollar. Puede haber cuestiones, bueno, es urgente revisar, no tengo yo una propuesta y menos en la cabeza en este momento, revisar cómo se integra o cómo podemos mejorar el Poder Judicial, por poner uno de los grandes capítulos que tienen que ir en cualquier constitución. Bueno, pero si no tenemos una propuesta de cómo queremos el Poder Judicial, pues no podemos decir, pues está ajustado a lo que ya establece la Constitución actual o necesitamos estas reformas. Ahora, si las reformas son muchas, lo que hay que hacer, digo, recordemos que de 1857 a 1917, bueno, lo que planteó la nueva Constitución, pues fueron muchas cosas que no estaban en la anterior. O sea, derechos sociales de los trabajadores, derecho a la tierra, etcétera, etcétera. El papel de la iglesia. El subsuelo, papel de la iglesia, bueno. Pero recordemos también esto. La Constitución de 17 empieza diciendo decreto de reformas de la Constitución de 1857. O sea, toma el cuerpo general de la Constitución anterior, como la de 57, tomó la de 24. Sí. Tomó una buena parte, la trasladó, y bueno, pues yo creo que, es decir, por ejemplo, el artículo 39, la soberanía. Bueno, en el cambio entre la Constitución de 57 y la de 17, creo que es de una palabra por ahí, es decir, no hay cambio, es prácticamente textual lo que
lo que se pasa de una a otra. Pero hay muchas cosas que no estaban en la anterior y que posiblemente ahora tengamos que revisar todos los cambios que hay en el mundo laboral. Si ahora se puede trabajar desde casa, estamos en una reunión muy amplia en este momento, pues y cada quien en su casa, en su oficina o en su teléfono, transitando por el país. Bueno, pues todo esto implica cambios, implica revisión de derechos. En nuestra Constitución, por ejemplo, se le han ido acumulando derechos que nos reconocen a todos los mexicanos, y qué bueno, que el derecho al agua, que el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, que es fundamental y que está desde hace ya varias décadas incorporado a la Constitución. Sin embargo, no tenemos los mecanismos, no tenemos ningún mecanismo para hacer exigible al Estado que a mí me permita ejercitar ese derecho. Es decir, yo no tengo trabajo y a qué instancia puedo recurrir para exigirle al Estado. Si la Constitución dice que yo debo tener un trabajo, Sí. ¿cómo le hago? O no tengo agua aquí en mi pueblo, ¿cómo le hacemos? ¿A quién recurro? ¿Y a quién recurro? Con base en derecho que me reconoce a mí la Constitución, o quitemos ese derecho de la Constitución, si no le vamos a hacer caso. Así En es. fin, todo esto me lleva a que si no tenemos un proyecto de nación, pues difícilmente podemos decir, yo quiero una nueva Constitución. Nada más por hacer la nueva, pues es como, no, quiero cambiar de traje y al final de cuentas quedar en donde mismo, pues no tiene caso, ¿no? De acuerdo. Muy interesante comentario. Y en esta revisión, ingeniero, constitucional, que implicaría revisar el pacto social, ha venido esta, pues, esta oposición desde los orígenes de la República entre liberales y conservadores, entre centralistas y federalistas, es decir, de alguna manera México desde la época colonial tenía un gobierno central y luego se dice no, es mejor lo federal y esa es la manera en que mejor se pueden resolver las soluciones. Los centralistas opinaban otra cosa. México ha abordado, o sea, comprometido con un sistema federal, pero todavía incipiente y lo vemos pues nada más considerando el tema, considerarlo desde la perspectiva del pacto fiscal, en donde la mayor parte de la recaudación es federal. En muchas etapas de la historia de la República, pues las decisiones se tomaban totalmente en el centro. Entonces, o sea, hablando de un proyecto de nación y con el conocimiento que usted tiene de México a lo largo y a lo ancho, ¿cuál sería su visión? O sea, debemos de atender al federalismo, debemos de atender al centralismo, o debemos de buscar el liberalismo, el conservadurismo, o buscar una nueva receta. Pues yo me inclino por lo federal, Gerardo. Yo creo que es preferible un sistema federal. En el caso nuestro, yo no haría juicio de otras partes, pero en el caso nuestro creo que el sistema federal es lo que mejor ha funcionado o menos mal ha funcionado, pongámosle el calificativo que queramos. Ahora, sí me parece que algo que a lo que tendríamos que darle mucha más atención es, bueno, uno, a elevar recaudación, y repito, creo que esto en las condiciones actuales implicaría llevar a cabo una reforma fiscal, hacendaria, tributaria, como quiera llamársele. Y por otro lado, recordar, y aquí me voy un poco al pasado, no para hacerlo exactamente igual, pero recordar que allá por 1943 se llevó a cabo la primera Convención Nacional Fiscal, con participación del gobierno federal, de los estados, de los municipios, y se estableció una forma de distribuir los ingresos del Estado. Bueno, después
ha sido básicamente la Secretaría de Hacienda la que ha establecido las formas de distribuir los recursos entre la federación, los estados y los municipios. Yo considero que debiéramos recuperar la experiencia o las experiencias de una convención nacional fiscal, que debiéramos realizarla a la brevedad posible, con participación repito, del gobierno federal, evidentemente, de los gobiernos estatales, de los municipios, de sectores académicos que tengan conocimiento de estas cuestiones, de organizaciones sociales que pudieran también estar involucradas en estas cuestiones. Y no solo eso, sino que a partir de ahí, yo creo que por lo menos debiera haber una convención nacional fiscal para revisar cómo se distribuyen los recursos, porque esto tiene que ver también cómo se han desarrollado las distintas partes del país. Bueno, yo creo que debiéramos tener por lo menos una convención nacional fiscal dentro de cada sexenio de gobierno, si es que vamos a mantener este régimen sexenal. Bueno, y nada más hay una pregunta, ingeniero, porque, digamos, la base en el territorio nacional es, de alguna manera, el municipio, si lo vemos de abajo hacia arriba. Y de alguna manera se habla, o se ha hablado en algunos foros de tener municipios fallidos. Algún embajador de Estados Unidos en México en algún momento habló de México ser un estado fallido, y algunos sostienen que eso fue una exageración. Pero por otro lado, sí hay de alguna manera un reconocimiento de que existen municipios fallidos, entendidos por municipio fallido aquellos que ya, en donde ya el municipio es incapaz, o el territorio, el gobierno de ese ámbito territorial es incapaz de proporcionarle seguridad a sus ciudadanos y de provocar que prevalezca el Estado de Derecho. Entonces, aquí la pregunta, y hablando de federalismo, centralismo, y entendiendo que la base del territorio nacional es el municipio, pues es ahí donde tenemos que insistir, o sea, hay que insistir en el municipio por ser la manera correcta y resolver la inseguridad y la problemática desde la perspectiva del Estado de Derecho que hay en diversos municipios. ¿Es eso lo que vamos de hacer, o debemos a lo mejor pensar en reformular al municipio en otra cosa? No, yo creo que la base de nuestra división político-administrativa debe seguir siendo el municipio, y que lo que toca es fortalecer al municipio. Ahora, ahí también tiene que haber la consideración de que corresponde a los estados y corresponde a la federación, de acuerdo a sus propias facultades, pues también en buscar que los municipios como tales se desarrollen en condiciones parejas. Tenemos grandes disparidades de un municipio a otro. Entonces, ahí también tendríamos que ver, pues, por qué se está rezagando un municipio o por qué no se está rezagando un municipio. Si se está rezagando o si está controlado por el narcotráfico, como platicábamos antes, bueno, pues, ¿cuál es la acción del Estado, en el sentido más amplio, con infraestructura, con cultura, ¿qué va a hacer? Ahora, está la necesidad de que se nos den a todos y cada uno de los mexicanos oportunidades equivalentes para progresar. Entonces, si en un municipio no hay trabajo, pero hay recursos naturales, bueno, pues ahí tiene que entrar el Estado y convocar a la sociedad, a la iniciativa privada, etcétera, a que pongan en movimiento los recursos con que cuente ese municipio. Así, tienen que ser acciones conjuntas. Esto no es ni solo el Estado, ni solo la iniciativa, ni solo
dejar que municipios, que hay que reconocerlo, están abandonados, por decirlo en alguna forma, pues sigan abandonados. Justamente hay que incorporarlos a partir de programas de infraestructura, de proyectos productivos, de agricultura o industria o minería o lo que haya que hacer, aprovechamientos de distinto tipo, y siempre hay posibilidades, y tenemos experiencias tanto en México como en otras partes, zonas desérticas que con las técnicas y los recursos adecuados se pueden tornar productivas. En fin, yo creo que hay muchas formas en que se pueden mejorar las condiciones de vida en cualquier parte del territorio nacional, siempre que haya pues voluntad y que se pongan en movimiento los recursos, los factores que tengan que ponerse en movimiento para poder cambiar las condiciones actuales. Ingeniero, me parece muy importante lo que acaba usted de comentar. Todas las regiones del país tienen un potencial altísimo, pero no hemos hecho ese diseño nacional de dónde queremos tener el Singapur de México, dónde queremos tener el Hong Kong de México, dónde queremos tener la gran producción agrícola, etcétera. No hemos hecho ese diseño, digamos, la anatomía del país. Y hemos embajador, nos hemos caracterizado, diría yo, por la discontinuidad de los proyectos. Absolutamente. Proyectos industriales, puertos industriales, proyectos turísticos, pues que como eran del gobierno anterior, pues ya no le seguimos. Sí, sí, sí. En ese sentido, ingeniero, precisamente quería yo enfocar mi pregunta. Me quedó resonando mucho lo que decía usted, de que efectivamente si yo no tengo trabajo, ¿a qué instancia me dirijo para reclamar ese derecho que está consagrado en la Constitución para que tenga yo trabajo, tenga salud, o tenga educación, o tenga vivienda, o tenga agua? Entonces no son realizables muchas de estas cosas porque no hay recursos, porque no hay instancias a las cuales acudir. Entonces estamos como en un divorcio entre un mundo de leyes y de pronunciamientos políticos, digamos, que no tienen un asidero en la realidad, o no tienen manera incluso de cristalizarse en la realidad. En ese sentido estaba yo pensando en esta discusión que teníamos hace un rato sobre la Constitución nueva o no, si no nos vendría ya más o menos bien, para no hablar de pactos, de un nuevo pacto social, cuando menos una suerte de principios en lo que vayan a guiar al país hacia el futuro. Es decir, en qué cosas sí son los grandes acuerdos. ¿Estamos de acuerdo en que queremos un país de libertades o no? Por ejemplo, queremos un país federal, como decía Luis, federalista o centralista, una democracia o otra cosa. Es decir, tener una serie de principios que a lo mejor fueran como una especie de pegamento de lo que es una constitución, pues que a lo largo de los años también se ha ido deformando, ¿no es cierto? Yo creo, embajador, que algo que tendríamos también que pensar y pensar seriamente es en implantar un sistema efectivo de planeación. Es decir, actualmente tenemos como mandato constitucional el formular un plan nacional de desarrollo en los primeros 6 meses de la administración. Y bueno, yo pregunto, es decir, esto se ha venido haciendo desde 1983, más o menos, sí, que se expidió la ley de planeación. Bueno, yo pregunto, ¿algún gobierno en algún informe presidencial, que son pues, cuando se hace una síntesis de lo que se ha hecho y de lo que no se ha hecho, ¿habrá alguna referencia al Plan Nacional de Desarrollo? Que nos digan, cumplimos metas, nos quedamos retrasados, hubo contingencias que no permitieron cumplirlo. Yo creo que debe haber por ahí, pues, por lo menos en cada sexenio, desde el 83 para acá, algún cajón lleno de telarañas con los planes de desarrollo, los planes nacionales. Se cumple con el trámite burocrático de hacer el plan y no hay nada. Primero la planeación tendría que plantearse transeccional, esto es, un plan de desarrollo bien concebido, bien elaborado, pues requiere una proyección de 25, 30 años. Claro, con metas anuales, con metas bianuales, pero un plan quiere decir objetivos,
objetivos claros, tiempos, plazos de cumplimiento, recursos asignados y rendición de cuentas. Rendición de cuentas, en este caso, el plan lo elabora el Ejecutivo y le rinde cuentas al Legislativo. Es como funcionan los sistemas de planeación. Y ahí sí podemos entrar. ¿Y cómo podríamos garantizar esa continuidad? Veo, por ejemplo, el caso coreano, hace 30 años eran la mitad de pobres que nosotros. Así es. Y han tenido una consistencia a lo largo de 3 décadas que los ha llevado. ¿Cómo logramos que el siguiente gobierno no destruya todo lo anterior o el fuego nuevo de los aztecas? Con planes aprobados, conocidos por la población, y que se rindan cuentas. Y si vamos a modificarlo, pues habrá razones para modificarlo, pero también con la aprobación del Congreso y el conocimiento de la gente. Si yo lo hago, cuando voy de un lado a otro, pues pongo radio, y generalmente busco noticias en el auto, y de repente entran unos anuncios que dicen: tenemos desde el jardín de niños hasta la preparatoria o algo así, una educación de calidad. Este es un mandato constitucional y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, pues yo diría un primer plan, o sea, una parte muy importante del plan, de un plan de desarrollo social, económico, territorial, pues tendría que ser cómo garantizamos que se cumplan por lo menos universalmente los ciclos obligatorios de la educación, que van desde el jardín de niños hasta la preparatoria, pero no solo pasar por las aulas, sino se dice en este anuncio que según esto ya es un mandato constitucional, tiene que ser una educación de calidad. Bueno, pues ¿dónde está la preparación de los maestros? ¿Dónde están las escuelas para estos municipios abandonados de los que hablábamos hace un momento? Bueno, pues ahí entra la asignación de recursos, el maestro capacitado, la capacitación permanente de maestros bien pagados, escuelas pues que no les falten vidrios, que tengan agua en sus instalaciones, que los jóvenes, los niños, los jóvenes tengan computadoras, en fin, los instrumentos necesarios para una buena enseñanza y para un buen aprendizaje. Y antes de continuar con la educación, ingeniero, que ha tocado es un punto clave, y que la educación tal vez, y yo no diría tal vez, sino seguramente es lo más sólido que tenemos para construir el futuro. Pero regresando un poco a la economía, y porque esto también tiene que ver con la educación, ha habido un gran debate sobre cuáles deben de ser las actividades reservadas del Estado y cuáles no. Y entre esas, pues, siempre está el debate de la educación. Pero pues, usted pues, conoce este tema muy bien. En algún momento su padre, el expresidente general Lázaro Cárdenas del Río, fue el que emitió el decreto para expropiar la industria petrolera, y se terminó en ese momento que el petróleo debería ser una actividad reservada. En ese momento, pues su padre tomó las consideraciones necesarias para definir que esa debía ser una actividad reservada en ese momento. Estamos ahora en el siglo XXI, ya en los 2020. La pregunta es, en este momento, ¿qué actividades deberían de ser reservadas para el Estado mexicano? Si nos vamos un poquito para atrás, veremos que entre las actividades reservadas, y todavía están reservadas, están el correo y el telégrafo. Sin embargo, hoy usamos más tanto el Internet, yo creo que
telegramas recibiríamos unos 2 al año, si nos va bien, si estamos por ahí. En el cumpleaños. Y no tenemos una regulación, pues, de todos los medios electrónicos. Esto es, yo diría, ahí tendríamos que pensar más en los satélites y en otras formas de comunicación. Yo sí creo que el petróleo debiera ser un recurso que se desarrollara en función del interés general. Ahora, esto no quiere decir que no haya participación privada. Esto es, me voy muy para atrás, allá por los fines de los años 50 y los años 60, pues la petroquímica en el país se empezó a desarrollar a partir de proyectos privados y de proyectos mixtos. Yo creo que ahí hay un enorme campo para todo tipo de inversiones, y lo que sí necesitamos es no pensar que solo a partir de exportar crudo, y como estamos haciéndolo ahora, de importar combustibles, estamos importando el 80% de nuestras gasolinas, diésel, etcétera, pues debiera desarrollarse esto. Yo creo que debiéramos tener aquí, por ejemplo, un programa de inversiones donde pudieran modernizarse como un primer paso las refinerías existentes. En este momento están produciendo al 30% de su capacidad nominal, y una modernización pues nos debiera llevar al 85-90% por lo menos, y a partir de ahí ver si nos hace falta más capacidad de refinación o no. Y ahí pues, ahí sí ya podemos entrar en cualquier combinación que queramos. Pero yo diría que el aprovechamiento más importante del petróleo está en la petroquímica. Entonces, ahí es donde tenemos que poner el énfasis. La petroquímica es desarrollos regionales, es creación de empleo. La petroquímica nos deja ver que el petróleo no es un recurso del pasado o solo del presente, que es un recurso del futuro. Es petroquímico, productos petroquímicos están en toda la industria aeroespacial, están en las cubetas de plástico que tenemos en la casa, están en las computadoras, están en cualquier elemento que tengamos a la vista. Vamos a encontrar productos petroquímicos en el celular que ahora trae casi todo mundo, etcétera. Entonces, yo creo que este es un recurso que sí debe desarrollarse en función del interés nacional. Pero esto no excluye que haya inversiones tanto públicas como privadas en distintas partes de la industria petrolera. Bueno, ingeniero, estamos inmersos en plena cuarta transformación, según se le ha llamado. ¿Qué ve usted de elementos que sí sean realmente transformadores que se estén dando y cuáles son cosas, digamos, que ya hemos visto muchas veces? ¿Siente usted que estamos inmersos en una transformación real del país? Lo que no veo es a dónde se quiere llevar esta transformación, embajador. Entonces, yo no veo una propuesta de política económica que tenga tales o cuales objetivos. Veo algunos proyectos que pueden tener impacto regional, que pueden tener impacto, no sé si nacional, no me atrevería yo a señalarlo así, pudiera ser, pero no veo qué tipo de economía se quiere desarrollar. No veo qué tipo de agricultura se quiere desarrollar. No veo qué tipo de relaciones internacionales pretenden desarrollarse, porque no andamos solos aquí en el mundo. En este mundo, ¿no? Exacto. Digo, lo que está pasando en Europa, pues muy lejos, pero ya nos afecta porque no llegan los fertilizantes, Todos los días, el frío, porque no llega el maíz. Así es. Entonces, tenemos que ver todo esto, pero yo no veo una línea de política en este caso. No veo, no. Es más ¿Qué es? No sé qué es la cuarta transformación. Más claro no se puede decir, creo. Por lo menos yo estoy más o menos en la misma. Oímos mucho la palabra transformación, incluso como uno de los grandes momentos de la historia del país.
y pues sí, no es identificable muchos de estos elementos que hacia dónde va. ¿Tú querías comentar algo, Luis? Perdón, te quité la palabra. Pues la pregunta aquí es acerca de la educación. Sin duda representa el futuro o el instrumento más sólido para acceder a un futuro mejor. Por ejemplo, en algunos países desarrollados en los que son consideradas unas de las mejores universidades del mundo, ingeniero, ahora se han hecho algunas estadísticas en países democráticos y de alguna manera los estudiantes de hoy en esas grandes universidades o prestigiadas universidades son hijos de los alumnos de ayer de esas mismas universidades, lo cual de alguna manera apunta contra contra el cierre de la brecha, es decir, el papá que tuvo la oportunidad de ir a esa universidad, pues el hijo está llegando a esa universidad, pero no está viendo esa posibilidad de transitar o de crecer socialmente o de que existe esta derrama. Entonces, ¿cómo debemos de abordar la educación? México tiene grandes universidades públicas, algunas de las más importantes del mundo, algunos institutos. Yo soy de la Universidad Nacional Autónoma de México, ustedes del Politécnico Nacional, perdón, del UNAM, pero su padre fundó su padre fundó el Instituto Politécnico Nacional, usted de la Facultad de Ingeniería del UNAM. Entonces, me corrijo. Pero entonces, somos del UNAM, de una de las grandes universidades del mundo, de una de las grandes universidades públicas que han provocado esa posibilidad de crecimiento profesional, económico para los que ahí estudiamos. Y luego están las universidades privadas, que también son una alternativa, también son una oportunidad. Entendiendo que la educación es el futuro de un país, ¿cómo debemos de abordarla? Debemos de abordar más escuelas técnicas, menos universidades. Tenemos una problemática de que quienes fueron a la universidad, quienes fueron a la universidad, ahora a veces tienen una paga menor que los que fueron a escuelas técnicas. Tenemos una problemática en donde existen más profesionistas de los que se requieren en un momento dado. No hay una verdadera orientación vocacional y a lo mejor habría que empezar por ahí para entonces provocar más valores en la juventud, provocar mayor capacitación, que es lo que usted comentaba, provocar mayor capacitación profesional y mayor capacitación técnica, que realmente haya mayor orientación vocacional hacia las vocaciones o hacia las profesiones que nuestro país más requiere. En fin, esa es la pregunta. ¿Cómo debemos de orientar la educación siendo esto pues, un pilar del desarrollo nacional? Bueno, primero yo diría que la educación, desde mi punto de vista, la educación, y aquí voy fundamentalmente a la educación básica, debe ser una educación laica. Me parece que la laicidad es lo que uniforma el que puedan abrirse todas las distintas opciones que tiene que haber en el conocimiento. Ahora, la escuela pues debe abrirse a los conocimientos de avanzada, los conocimientos de punta, a las tecnologías de punta, y tenemos y lo vemos casi cada año, que hay rechazados en las universidades. Bueno, esto nos da una señal muy clara de que hace falta, y me refiero básicamente a las universidades públicas,
que hace falta mayores recursos simplemente para ampliar la capacidad de las universidades públicas. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir más aulas, más maestros, más equipamiento de laboratorios, canchas, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que esa es una obligación del Estado. En la última reforma constitucional que se hizo al artículo 3º, establece que el Estado se hará cargo de la educación superior, pero no dice nada más. Entonces no dice ni cómo, ni por qué, ni nada. Entonces, yo lo que veo es que hace falta más inversión en la educación media superior y en la educación superior. Y hace falta más inversión y más atención a los distintos institutos, centros de investigación, etcétera, que los hay muy diversos. Hay en cuestiones tecnológicas, pero también en cuestiones humanísticas, y tan importantes una como otra. Es muy difícil, y ha sido muy difícil, decir, ahora ya no nos hacen falta médicos o ya no queremos más abogados. Yo creo que esto, por un tiempo, y más allá de que debiera haber cursos, servicios en la secundaria, diría yo, en la preparatoria de orientación profesional, bueno, pues saber qué ofrecen las distintas universidades, qué carreras, qué opciones, etcétera. Pero yo diría lo primero es garantizar que todo aquel que cumpla los requisitos académicos y que quiera formarse dentro de las universidades del país, pues pueda hacerlo porque el Estado, repito, si cumple los requisitos académicos, le brinde apoyos si es que hace falta y le garantice así la permanencia dentro de la formación de una educación superior. Esto me parece que es fundamental. Y bueno, tan importante, repito, para mí es las cuestiones de orden técnico, ahora muy sofisticadas con toda la digitalización, etcétera, etcétera, como la parte humanística, esto es el pensamiento, la gente, etcétera, pues tienen que seguirse tomando en cuenta y yo diría que es una combinación de estas distintas disciplinas lo que al final de cuentas nos debiera interesar y preocupar. Ingeniero, estamos entrando en la recta final de nuestro seminario y ahí quisiera hacer eco de un par de preguntas que nos ha hecho la audiencia y tiene que ver, uno, sobre la polarización. Se habla mucho de polarización en el país. ¿Usted ve una polarización real o no es tal la polarización? Y segundo, ¿cómo ve usted el 2024? Esa es otra de las preguntas aquí recurrentes. ¿Cuáles son los escenarios? Yo sí veo una polarización y me preocupa porque me parece que es una polarización por la polarización misma. Entonces no veo posiciones políticas, filosóficas, técnicas confrontadas. Correcto. No veo una polarización de, pues, estoy a tu favor o estoy en tu contra y no más veo más allá. Más verbal, digamos. Pues sí, y es preocupante porque eso pues paraliza muchas acciones o está paralizando muchas acciones. Ahora, el 24, pues yo lo veo todavía un poco distante, pero vuelvo a lo que antes también señalé. Sí, no veo propuestas. Sí, seguramente conocemos los nombres que se han estado mencionando del lado del gobierno. 4 o 5 corcholatas, como les ha llamado el propio presidente. Pero pues no veo qué nos proponen. A mí me gustaría que quien quiera que sea, creo que se congeló, ¿verdad? Correcto. A ver, ingeniero, perdón, se desconectó 3 segundos. Nos decía usted que no veía propuestas de las corcholatas o...
No sé si ahí se esté ya Ahora sí se escuchando. ve perfecto, sí se oye bien. Digo, yo lo que no veo y lo que yo quisiera es que quien fuera a ser candidato, mujer o hombre, pues nos dijera, yo quiero ser candidato por esto, yo llevo esta propuesta, pues quiero impulsar el desarrollo de estas regiones por esta razón, o de estos grandes proyectos, o cambios en la legislación laboral, en fin, no sé, yo quisiera que nos dijeran por qué quieren ser candidatos, quien sea. Y debo decir, no veo fuera de los mencionados en el lado del gobierno, pues no veo hasta este momento quién pudiera ser por parte de los grupos de oposición. Pero, repito, de un lado o de otro, a mí lo que me interesaría es saber por qué una persona quiere ser candidato en el estado fulano, en el estado sultano, si qué le propone a las gentes de ese estado, si quiere ir como candidato a gobernador, porque habrá algunas elecciones concurrentes, o yo quiero ser senador por tal parte, ¿qué les propongo? Yo quiero llevar estas iniciativas. Y no veo que los partidos políticos tengan propuestas de por qué apoyarlos. Muy bien que están a favor o están en contra del gobierno actual o no. Tienen toda la libertad para estar, desde mi punto de vista, en un sentido o en otro. Pero lo que no veo es qué nos están proponiendo a los que vamos a votar en un momento dado. ¿Con qué municiones intelectuales y políticas nos convencen? Así ¿no? es, así es. Y para provocar un buen cierre, porque el trabajo de Aspen sí es analizar los problemas más críticos de la sociedad, y no hay que olvidar que a veces los problemas se derivan de acciones, pero también a veces se derivan de omisiones. Y estamos trabajando, ingeniero, y ya le platicaremos en una próxima reunión sobre este proyecto, porque creo que sería muy importante escuchar su opinión y su guía en este tema. Estamos trabajando en un proyecto de identidad de los mexicanos, y al parecer una de las problemáticas nacionales, y esto visto, lo ha analizado el embajador Berruga de manera profunda, México de alguna manera se encuentra desfasado, limitado en el reconocimiento de los mexicanos de nuestro propio valor y el reconocimiento mundial del valor que tiene México y de lo que ha aportado México al mundo. No hay que olvidar que México ha sido, pues se dice, esta región es una de las 7 culturas madres, se dice, la cultura de Náhuac. Ha sido un país que ha aportado ingredientes a la gastronomía internacional que de otra manera sería impensable. O sea, sería casi imposible entender al mundo de hoy sin incluir a México como ingrediente en la realidad o en el presente del mundo. Entonces, la pregunta es, con el conocimiento que tiene usted del territorio nacional, de la cultura nacional, pero no solo eso, sino con el conocimiento que tiene usted de la historia universal y del presente, porque ha hecho usted giras muy importantes a lo largo y ancho del mundo, desde que lo hizo acompañando a su padre como presidente, hasta en distintas misiones oficiales y no oficiales que ha realizado. ¿Qué es lo que debemos de valorar como México, como mexicanos, y que debemos de poner mucha atención en no perderlo? Y es una pregunta con respuesta difícil, pero yo creo que algo que debemos cuidar es nuestra diversidad en muchos aspectos. Nuestra diversidad cultural, nuestras diversidades étnicas,
nuestras diversidades de pensamiento también, de enfoques que tenemos sobre distintas cuestiones, que quiere decir respetar al de enfrente también, quiere decir aceptar las diferencias y a los diferentes y aceptar que hay coincidencias y que hay discrepancias. Yo creo que esto es muy importante que se refleje en cualquier estudio y en cualquier propuesta, que, vamos, que lo que vayamos a decir o lo que estamos diciendo incluso aquí en este momento, pues no son verdades absolutas. Podemos discutirlas y debemos discutirlas, y a lo mejor son más las coincidencias que tenemos que las diferencias. Entonces, seguramente vamos a poder avanzar mucho en función de nuestras coincidencias, y ya veremos con las diferencias a qué horas les centramos. Pero yo creo que algo que se puede bien destacar es la diversidad. Mencionaba la gastronomía. Bueno, tenemos una diversidad, una riqueza en ese sentido extraordinaria. La artesanía, es decir, en fin, yo creo que la diversidad natural, esto es la biodiversidad que tiene el país también, que es uno de los países más ricos en biodiversidad, que es algo que tenemos que cuidar y que tenemos que aprovechar tanto social como económicamente. En fin, yo creo que esto es algo muy, muy importante en destacar en este estudio que están haciendo en Aspen, y que ojalá lo podamos conocer pronto. Va a dar mucho gusto. ¿Algún comentario final que quiera hacer, ingeniero, antes de clausurar este evento tan importante, tan agradable además? Pues básicamente agradecerles, Luis Gerardo, embajador Berruga, la oportunidad de estar aquí con ustedes, saludar a quienes nos hayan estado viendo y escuchando, y agradecer esta oportunidad que espero podamos repetirla en algún momento. Muchas gracias, ingeniero. Embajador, ¿algún comentario sí, bueno, que quieras realizar? Ha resultado muy enriquecedor, por lo menos en lo personal, y creo que a todo mundo que nos haya estado viendo, escucharlo, ingeniero, en su sabiduría, su compromiso indeclinable con la democracia. Creo que cuando habla usted de diversidad, ahora al final, en esta expresión, está usted refiriéndose también a esa pluralidad, a esa necesidad de fortalecer nuestra democracia. Y pues yo lo felicito por su trayectoria y por pues todo lo que ha hecho por México, ingeniero. Muchísimas gracias. Y ojalá que tengamos oportunidad pronto de presentar su libro también. Presentar su libro próximamente. Cuando usted quiera, aquí se lo muestro. A ver, muy bien. Buenísimo. Estupendo. Pues ingeniero. Ahí lo tenemos. Pues muchas gracias, ingeniero, por aceptar esta invitación. Gracias por su participación. Ha sido, yo diría, para describirlo en una sola palabra, un deleite. Nuestro respeto, cariño y admiración desde el Aspen Institute, y pues en breve continuaremos charlando. Sin duda es mucho lo que tiene usted todavía que aportar a este país. Agradezco al doctor Manuel Granados el haber organizado este enlace, y gracias, embajador, por la comoderación de este evento, y gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Muy buen día. Nos vemos, Luis. Gracias. Y mil gracias, de veras. Hasta luego. Buen día. Gracias mucho.